Bendiciones, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Isabel Vargas y me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la calle Larrea 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Y bueno, como todas las semanas y como lo hacen mis hermanos de esta congregación, de este ministerio Casa de Restauración, hoy traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra de bendición, como toda palabra de Dios. Y esta palabra que voy a compartir se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 44, y está bajo el título de Jehová es el único Dios. En otras Biblias está con el título, uno de los títulos, La promesa del Espíritu. Y voy a compartirla y voy a leerla en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Y dice así: Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jerusún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano, a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. Bueno, y esta palabra es una palabra que, bueno, ya hace unos días que la vengo reflexionando, ¿no? Y bueno, viene trabajando en mi corazón, porque eso es lo que hace la palabra, trabaja en nosotros. Cuando uno la recibe, porque uno la está necesitando en primer lugar, ¿no? Yo en primer lugar, y es para todos, porque Dios permite, ¿no?, que podamos compartir, ¿no?, y que sean todos bendecidos como uno es bendecido cuando recibe la palabra, ¿no? Y bueno, y esta palabra, cuando empecé a leerla, dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jerusún, a quien yo escogí. Y bueno, esta palabra, muchas veces pasamos por situaciones, siempre estamos pasando por una situación u otra, o la que pasamos todos en estos momentos, ¿no? Que acá yo sentía como que el Señor me recordaba a mí particularmente, ¿no? En lo personal, ¿no? Me recordaba que Él fue el quien me hizo, Él fue el que me formó, como lo dice acá, desde el vientre, Él es el que me escogió, ¿no? Y es a Él al quien yo sirvo, ¿no? Y acá lo dice, ¿no? Y también me recuerda esto, ¿no? Que Él es el que me va a ayudar, ¿no? Y que no tenía que tener miedo, que no tenía que tener temor alguno, que recuerde, ¿no?, a quién estaba sirviendo, a quién le sirvo, mejor dicho, ¿no? Y quién era Él, ¿no? Que Él, en realidad, Él me conoce desde el vientre de mi madre, desde antes, ¿no? Que Él conoce mi principio, que Él conoce mi fin, ¿no? No, esa es la seguridad que tenemos que tener, ¿no? Que Él nos conoce más que nosotros a nosotros mismos, ¿no? Y me recordaba esto, ¿no? En esta palabra, ¿no? Y cuando habla de Jerusún, de paso aclaro, dice: no temas, siervo mío Jacob, y tú Jerusún, a quien yo escogí. Jerusún significa justo, es un apodo cariñoso hacia el pueblo de Israel, también fue utilizado 3 veces más en el Antiguo Testamento. Pero da esa, yo creo que estas palabras, esta forma de dirigirse, ¿no? A quien yo escogí, hacedor tuyo, el que te formó, el siervo mío, Jerusún, ¿no? Ese apodo cariñoso que le da al pueblo, que nos da a cada uno de nosotros, porque la palabra realmente es así, es viva, es eficaz, fue para ese tiempo y es para cada uno de nosotros hoy en día, porque nosotros también somos su pueblo, ¿no? Desde ya.
Y me recordaba eso, ¿no? Que es mi Padre, ¿no? Y que no tenemos que tener temor, no tengo que tener temor, que Él es el que me va a ayudar en cada situación que yo esté pasando, ¿no? Y que Él me va a dirigir también, ¿no? Y me va a direccionar. Y bueno, en el versículo 3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Y acá habla de la promesa del Espíritu Santo, porque esto es en el Antiguo Testamento, la promesa del Espíritu Santo que se cumplió cuando Dios envía el Espíritu Santo cuando Cristo asciende a los cielos, ¿no? Que es el que hoy tenemos aquí, ¿no? Y es el que me direcciona, ¿no? Dios me direcciona a través de su Santo Espíritu a qué tengo que hacer, es el que me fortalece, es el que renueva mi fuerza, es el que me enseña, dice que es nuestro paracleto, ¿no? Es nuestra ayuda en el mundo, ¿no? Y por algo Cristo cuando asciende a los cielos dice, ¿no? Es mejor que yo me vaya porque quedará mi Espíritu Santo con ustedes, mi Santo Espíritu, el Consolador, el Ayudador, el Paracleto, ¿no? Y acá habla de esa promesa, ¿no? Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Acá está hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Y yo voy a leer otra traducción que es la NTV para que se entienda un poquito mejor. Y dice los dos versículos, versículos 3 y 4. Dice, pues derramaré agua para calmar su sed y para regar sus campos resecos, tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos, y brotarán como la hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Y acá lo repito porque lo leí un poco confuso. Pues derramaré agua para calmar su sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes. Acá está hablando no solamente del derramamiento del Espíritu Santo en nosotros, sino también en nuestra descendencia, en nuestros hijos, ¿no? Y habla, y yo me quise leer esta traducción porque se entiende más claramente, dice, pues derramaré agua para calmar su sed, ¿no? Y acá dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ¿no? Y acá me está hablando de la renovación de la naturaleza, porque dice, para calmar sed, perdón, dice sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Habla de la renovación de la naturaleza, pero en un sentido figurado está hablando también de la renovación de su pueblo, de la renovación de cada uno de nosotros, en este caso mi renovación, ¿no? De un renuevo en mi espíritu. Y dice, ¿no? Derramaré mi espíritu sobre sus descendientes y mi bendición sobre sus hijos, sobre tus hijos. Y acá habla de una necesidad, ¿no? Porque esto me muestra que el Espíritu Santo eh, viene, pero al pedido de una necesidad, es decir, como respuesta, mejor dicho, a una necesidad. Porque dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, es decir, donde hay sed, ¿no? Y ríos sobre la tierra árida. Hay una necesidad del Espíritu Santo. Y a mí me hablaba en lo personal, a mí personalmente, de la necesidad de pedir ese renuevo espiritual, ¿no? Que necesito, que lo necesito, ¿no? Necesito esa fuerza, ese poder de Dios, ¿no? La iglesia en estos tiempos necesita el poder de Dios, ¿no? Para poder atravesar todo lo que está atravesando y para nosotros ser renovados, para nosotros ser restaurados, para nosotros ser sanados, para poder nosotros ser instrumentos de Dios para la restauración de aquellos que no conocen todavía a Dios, ¿no? Pero me hablaba primeramente para mí, ¿no? Que yo necesito ese renuevo, yo necesito ser restaurada completamente, yo necesito la sanidad completa de mi corazón. Me hablaba en lo personal, ¿no?
de poder examinarme, y la palabra misma lo dice, ¿no? Examinaos, que podamos examinarnos y decir, bueno, si hay algo que está mal en nosotros, si hay algo que todavía no superé, si hay algo que todavía no sané, el pedir ese renuevo del Espíritu Santo, esa ayuda del Espíritu Santo para sanar lo que no está sano, para poder tener esa fortaleza o poder vencer aquello que con nuestras fuerzas no podemos, a veces el carácter, a veces muchas veces esos desánimos que nos pueden llevar a una depresión. Es decir, pero yo necesito sí o sí el poder del Espíritu Santo, porque nosotros somos de carne, somos de sangre, somos seres humanos y nos pueden afectar las cosas que nos pasan, las situaciones que vivimos, lo que vemos en el mundo, lo que está pasando, la realidad de cada día. Pero yo no lo puedo vencer con mis fuerzas. Y acá me hablaba mucho de pedir mucho, por eso también esto, ¿no? Dice, yo derramaré agua sobre el sequedad, de la necesidad de pedir, ¿no? La ayuda del Espíritu Santo en estos tiempos, en estos momentos, en mi vida en particular, más allá de todo lo que esté pasando, en mi vida en particular, ¿no? Para mi situación, para lo personal. Y dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, porque la bendición no es solamente para nosotros, ¿no? Cuando el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros, cuando hay un renuevo en nosotros, es cuando también esa bendición, viene la bendición de Dios a nuestras vidas y viene también para nuestra familia, para nuestra descendencia, ¿no? Y me hacía mucho ruido esto, ¿no? Para la familia, porque Dios ama a la familia, ¿no? Y esto me llevó a recordar una historia, que justamente ayer vi una película cristiana, y el Señor nos habla de todas maneras, es tremendo, como cuando nos está hablando cómo utiliza una película también, ¿no? Y en esta película, yo esta película la vi como 3 o 4 veces, pero bueno, siempre uno cuando la ve algo más, ¿no? El Señor nos muestra algo más, es tremendo. Y ayer justamente en una parte de la película, un personaje le dice al protagonista que estaba pasando por una mala situación, le lee una palabra, que no es la que compartí, y le cuenta esta historia, ¿no? Y me hizo ruido esta historia, y la busqué y realmente tenía que ver un poco con esta palabra que estoy compartiendo hoy, ¿no? Porque todo tiene que ver, ¿no? Dios, nada es casual. Y bueno, acá en esta historia que este personaje le cuenta al protagonista de la película, le cuenta la historia de dos granjeros que en un momento que estaban pasando de sequía, los dos deciden orar a Dios para que envíe lluvia, porque se está viviendo una sequía en ese lugar como nunca antes. Entonces estos dos granjeros oran, hacen una oración al Señor pidiendo que envíe lluvia. Entonces la actitud de un granjero fue orar y se fue a su casa a esperar a que Dios respondiera, ¿no? Esa oración. Y el otro granjero oró y después salió y preparó el campo, porque sabía que esa oración iba a ser respondida y que iba a ser respondida en breve. Entonces salió a preparar el campo ya, ¿no? Y este personaje le decía al protagonista de la película, ¿cuál oración te parece que escuchó el Señor? Porque efectivamente el Señor envía lluvia a ese lugar, pero ¿cuál oración fue la que escuchó? Y escuchó la oración del granjero que salió a preparar el campo, ¿no? ¿Y por qué? Porque iba acompañado de fe, esa fe, es decir, él obró en fe. Él fue y preparó el campo, ¿no? Y acá puede hablarnos de muchas maneras esta historia. A mí me habló en lo personal y a través de esta palabra, de que tenemos que preparar nuestro campo. Y el preparar nuestro campo no es esperar que Dios nos renueve por medio de su Espíritu Santo, a través de un culto, y esperar cada culto. No, no, no. Acá me hablaba de preparar nuestro campo, preparar nuestro corazón, preparar nuestra alma, preparar mi corazón, porque me habló específicamente a mí, preparar mi alma por medio de la oración, esa oración personal, esa búsqueda, ¿no? de conocerlo
cada día más, esa sed por la palabra, ¿no? El poder leer su palabra y no solamente oírla, no solamente leerla, sino también ponerla por obra, esforzarme para ponerla por obra. Y con el ayuno, pero no el ayuno solamente que se hace en la iglesia, sino el ayuno personal, el que yo me propongo dedicarle, no sé, 2, 3 horas, lo que yo pueda, pero que ese tiempo sea para el Señor, ¿no? Para poder yo estar en comunión con Él, y es ahí, ¿no? Es ahí donde uno, donde el Señor va trabajando en nuestro corazón a través de la palabra, donde, como recién decía, a través de esta historia preparamos nuestro campo, que es para poder recibir ese renuevo que estamos necesitando en estos tiempos del Espíritu Santo, ¿no? Para que obre en nosotros. Siempre uno escucha, ¿no? Que pedimos avivamiento, avivamiento, se pide o se habla de avivamientos en el mundo entero. Pero también escuché en una alabanza una vez y me quedó, ¿no? Me quedó grabado, ¿no? Que el avivamiento no es algo que viene de afuera hacia adentro, es algo que viene de adentro hacia afuera. Entonces, el avivamiento tiene que empezar primeramente en mí. Si yo quiero que mi familia conozca a Cristo, si yo quiero que aquella persona que está necesitada, que la está pasando mal, conozca a Cristo, si yo quiero que este país cambie, que la gente cambie, y que conozca a Cristo, primero yo tengo que prepararme. Y para eso tengo que dedicar tiempo de oración, tiempo con la palabra, tiempo de ayuno personal, como ayer también compartíamos en la reunión de damas que compartía la pastora, la hermana Esther, y que realmente tenía que ver mucho con esto que hoy estoy compartiendo, porque el Señor cuando nos habla de todas las maneras y por distintos lados. Pero la palabra llega, ¿no? Dice que la palabra es enviada y cumple con el propósito para el cual es enviada. Y el propósito de Dios en estos tiempos es que lo busquemos cada día más. Y como dice la misma palabra más adelante, ¿no? Siguiendo con la palabra, ¿no? Dice en el versículo 7, primero 6, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Acá habla de Dios Padre, esta palabra habla del Dios Trino, habla de Dios Padre, habla de Dios Hijo, y habla de Dios, del Dios Espíritu Santo, porque está hablando del Espíritu Santo también. Y dice, ¿y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No lo hice? ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y acá está hablando de que ¿quién va a saber lo que va a venir? ¿Quién lo va a poner delante? Dice, en orden delante de mí, como lo hago yo, dice, desde que establecí el pueblo antiguo, porque es Dios el que ya nos dijo todo antes con la Biblia. Si uno lee la palabra, lo que está pasando ahora, no nos tendría que tomar por sorpresa, porque como lo dice la misma palabra, dice, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Es decir, Él ya declaró todo antes, ya nos dijo todo lo que iba a pasar antes. Entonces dice, anuncien lo que viene y lo que está por venir. Pero para eso yo tengo que estar preparado, como dice la palabra, para poder anunciar lo que está por venir. Yo tengo que estar preparada para esto que me manda el Señor, para predicar su palabra, para predicar su venida, ¿no? Dice, no temáis ni os amedrentéis, ¿no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Es decir, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tengan miedo, no se amedrenten? ¿No se los dije yo desde antes? Y es verdad, en la palabra está escrita. Dice, luego vosotros sois mis testigos, y somos testigos, porque nosotros testificamos que Él vive y que es real, porque Él obró en mi vida y sigue obrando en mi vida, ¿no? Dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y termina de esta manera esta palabra, después de lo que acabamos de compartir. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Es decir, Él
que ya sabía todo desde antes, Él que nos avisó lo que estaba por venir, Él que nos envió su Espíritu Santo para prepararnos, Él que dio su Hijo, ¿no? Que dio su Hijo por cada uno de nosotros. Él es el único Dios. Como dice el título de esta palabra, Jehová es el único Dios. Él es el único Dios. Dice, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Ese cielo que es fuerte está con nosotros. Como dice la palabra, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué temer? Si ya esto lo sabíamos. Que podamos confiar en Él y recordar, como dicen los primeros versículos, a quien servimos, que Él nos escogió, que Él nos formó, que Él no es nuestro hacedor, ¿no? Y que Él es el más fuerte. Él es, ¿no? Dice, no hay fuerte, no conozco ninguno. Él es fuerte. Él es nuestro escudo y Él es nuestra fortaleza. Y bueno, esta hermosa palabra es la que quería compartir con ustedes y que podamos tomarla, podamos atesorarla en nuestro corazón, que pueda trabajar en nosotros como estuvo trabajando en mí realmente y sigue trabajando. Y me dice esto, ¿no? Que seamos como el granjero que se preparó, que preparó su campo, que podamos preparar nuestra alma, nuestro corazón, que podamos buscar cada día más de Dios con la oración, con el ayuno personal, con esa búsqueda personal, ¿no? Con esa intimidad que Dios está queriendo que nosotros tengamos con Él, que es nuestro Padre. Esta palabra es hermosa y es la que quería compartir con ustedes. Y si hay alguien ahí detrás que no conoce este buen Dios que yo hoy del que hoy estoy hablando, solamente tiene que hacer una breve y sencilla oración para recibir a Cristo en su corazón y de esa manera reconciliarse con nuestro Padre que está en los cielos. Y recibir esta ayuda del Espíritu Santo que Él envía a cada uno de sus hijos. Pero para esto hay que hacer esta oración, es simple, sencilla, pero es poderosa. Pero yo tengo que hacerla creyendo. Es la fe, es lo que acabamos de compartir a través de la palabra. Dios ve la fe que nosotros ponemos cuando decimos y hacemos las cosas. Y esta oración, entonces los invito a que me acompañen a hacer, repitiendo conmigo. Amado Señor Jesús, te doy gracias por escuchar esta palabra. Hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de este día me alcancen tus bendiciones. Amén. Bueno, esta es la palabra. Y desde ya que tengan un resto de semana hermoso, un fin de semana hermoso, que podamos vernos en los cultos, si así Dios lo permite, si todo está bien, pero que podamos aferrarnos a esta palabra y buscarlo primeramente nosotros en forma personal, ¿no? Que es de lo que hoy nos habló el Señor a través de esta palabra. Que Dios los bendiga y hasta pronto.